Mi nuera trajo a su familia a vivir en mi casa. Me empezó a faltar dinero y entonces decidí colocar cámaras. Lo que Bella me dejó helado. La primera vez que Yamila me dijo que sus padres venían por unos días desde Tucumán, no sospeché nada. Era marzo del 2024, y mi hijo Martín acababa de conseguir trabajo en una metalúrgica de San Martín, después de 2 años de estar rebuscándosela con changas. Yo tenía mi casa en Villa Ballester, heredada de mi vieja, con 3 dormitorios y un patio grande donde todavía crecían los malbones que ella había plantado. Doña Carmen, me había dicho Yamila esa tarde, mientras preparaba unos mates en la cocina. Mis viejos están pasando un momento jodido allá en Tucumán. Mi papá quedó sin trabajo en la cosecha, y mi mamá tiene que cuidar a mi abuela que está delicada. ¿No le molestaría que se queden acá una semanita hasta que se acomoden? Yo la miré por encima de los anteojos. Yamila era una chica dulce, de esas que te llaman doña con respeto, pero algo en su manera de evitar mi mirada me hizo dudar. Igual, ¿qué iba a decirle? Martín estaba chocho con ella, y después de verlo sufrir tanto por conseguir trabajo, no le iba a amargar el momento. Está bien, mija, pero que sea poquito tiempo porque acá nos sobramos de lugar. Los unos días se convirtieron en una semana, después en un mes, y cuando me di cuenta, ya llevaban 3 meses viviendo en mi casa. Don Ramón, el padre de Yamila, era un hombre corpulento que había trabajado toda la vida en el campo. Se levantaba a las 5 de la mañana, pero en lugar de salir a trabajar, se quedaba tomando mate en el patio hasta las 12. Doña Rosa, su mujer, era más activa, limpiaba, cocinaba unos guisos riquísimos con especias que traían un olor extraño, pero sabroso a toda la casa, y se encargaba de la ropa. Al principio todo parecía funcionar. Martín se iba temprano a la fábrica. Yamila trabajaba mediodía en una peluquería del barrio. Y mis huéspedes mantenían la casa impecable. Pero a medida que pasaron las semanas, empecé a notar cosas raras. La factura de luz llegó el primer mes con un aumento del 40%. Pensé que sería por el aire acondicionado, que con el calor de marzo lo habíamos usado más de lo normal. Pero abril vino igual de salado, y mayo peor. La del gas también se disparó. De repente, mis ingresos como jubilada de la docencia, que antes me alcanzaban para vivir dignamente, empezaron a quedar cortos. «Mamá, no te hagas drama», me decía Martín cuando le comentaba. «Ahora que estoy trabajando fijo, yo te ayudo con los gastos». Pero Martín tenía sus propios gastos. Había sacado un crédito para comprarse una moto para ir al trabajo, y Yamila siempre necesitaba algo, que el teléfono, que ropa nueva, que salir a comer. Yo entendía, eran jóvenes, pero mientras tanto, don Ramón y doña Rosa no aportaban un peso. La cosa se puso más tensa cuando empecé a notar que faltaban cosas. Primero fueron boludeces. Desapareció una lata de duraznos que había comprado para hacer una torta. Después el salame que tenía guardado para el fin de semana. Pensé que me estaba volviendo loca, que se me olvidaba dónde ponía las cosas. Una tarde, mientras organizaba la alacena, me di cuenta de que faltaba casi medio paquete de café. La Virginia, que había comprado el lunes. Era jueves. Imposible que lo hubiera consumido sola en 3 días. Yo tomo 2 tazas por día como mucho. ¿No vieron el café que tenía acá?, pregunté en la cena. Don Ramón masticó lentamente su milanesa antes de responder. ¿Qué café, doña Carmen? El La Virginia que compré el lunes. Estaba lleno y ahora tiene la mitad. Yamila intervino rápidamente. Ay, doña, yo tomé un poquito para el desayuno. Se me había terminado el mío. Pero yo sabía que Yamila tomaba té, no café, y su madre tampoco. Miré a don Ramón, que seguía masticando como si nada. Esa noche, no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, pensando. Al otro día, fui al supermercado chino de la esquina, y compré un cuaderno donde empecé a anotar todo lo que compraba, y las fechas. También, anoté cuando notaba que faltaba algo. Los números no mentían. En 2 semanas desaparecieron un paquete de hierba, medio kilo de azúcar, conservas, galletitas, hasta un pedazo de jamón crudo que había comprado para hacerme unos sándwiches ricos. Y lo peor, empecé a notar que mi billetera, que siempre dejaba en la mesita del living, a veces tenía menos plata de la que recordaba. Una tarde de mayo, mientras limpiaba mi cuarto,
Encontré en el cajón del ropero una caja de zapatos vieja, donde guardaba unos pesos para emergencias. Habían sido 10,000 pesos. Quedaban 4,000. Se me heló la sangre. Conté 2 veces, 3 veces. No había dudas. Faltaban 6,000 pesos. Esa noche esperé a que Martín llegara del trabajo, y lo llamé a mi cuarto. Hijo, necesito preguntarte algo, y quiero que me contestes la verdad. ¿Qué pasa, ma? ¿Vos agarraste plata de mi caja? Martín me miró con cara de no entender nada. ¿Qué caja? Mamá, si necesito plata te pido. No voy a andar revolviendo tus cosas. Le creí. Martín nunca me había mentido. Y además, desde que había empezado a trabajar, estaba más derecho que una vela, orgulloso de poder bancar sus gastos. Entonces alguien más entró a mi cuarto. La cara de Martín se puso seria. ¿Estás segura de que tenías esa plata ahí? Segurísima. Y no es solo eso, Martín. Hace semanas que me faltan cosas de la cocina. Mi hijo se quedó callado un rato largo. Después suspiró. ¿Qué querés que haga, ma? No sé. Pero esto no puede seguir así. Al día siguiente, Martín habló con Yamila. Yo no escuché la conversación, pero por los gritos que se pegaron en el patio, no debe haber sido tranquila. Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba más tenso que cuerda de guitarra. Doña Carmen, me dijo doña Rosa mientras servía el guiso. Yamila me contó que usted piensa que nosotros le estamos robando. El silencio que se hizo en esa mesa podría haberse cortado con cuchillo. Don Ramón dejó el tenedor en el plato y me miró fijo. Nosotros somos gente trabajadora, doña. Nunca en la vida le robamos nada a nadie. Yo no dije que ustedes me robaran, respondí, tratando de mantener la calma. Solo dije que me estaban faltando cosas. Es lo mismo, saltó don Ramón, con la cara colorada. Usted nos está acusando. Martín trató de calmar las aguas. Bueno, papá de Yamila. Mi mamá tiene derecho a preocuparse si le faltan cosas en su casa. ¿Su casa? Doña Rosa se paró de la mesa. ¿Ahora resulta que nosotros somos unos intrusos? No, Rosa, no es eso, intervino Yamila. Pero su madre ya estaba caliente. No, yo entiendo. Nosotros somos los tucumanos muertos de hambre que vinieron a robarle a la porteña. La cosa siguió escalando, hasta que don Ramón se paró y se fue al patio a fumar. Doña Rosa se encerró en el cuarto que compartían, y Yamila se fue atrás de ella. Martín y yo nos quedamos solos en la cocina. La cagué, ¿no? Me dijo. No, hijo, yo la cagué por desconfiar, pero no sé qué pensar. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé pensando que quizás estaba siendo injusta, que mis sospechas eran producto de los prejuicios, que una se forma después de tantos años, pero los números seguían ahí. En mi cuadernito faltaban cosas, faltaba plata. A la mañana siguiente, don Ramón y doña Rosa habían vuelto a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Desayunamos todos juntos, hablamos del tiempo, de las noticias en la tele, pero yo sentía que algo había cambiado. Fue mi vecina, la Norma, quien me dio la idea de las cámaras. Carmen, ¿por qué no te compras una de esas camaritas que se conectan al celular? Mi yerno le puso una a mi hermana cuando empezó a tener problemas con la empleada. ¿No es muy complicado? Para nada. Vamos al Mercado Libre y te ayudo a elegir una. Esa tarde, mientras todos estaban fuera, Norma vino con su celular y pedimos una cámara chiquita que se camuflaba entre los adornos. Llegó a los 3 días y la instalamos en el living, bien disimulada entre las plantas que tengo en el aparador. La aplicación era más fácil de lo que pensaba. Desde mi teléfono podía ver todo lo que pasaba en el living, y también grababa cuando detectaba movimiento. Los primeros días no pasó nada raro. Veía a don Ramón tomando mate, a doña Rosa limpiando, las rutinas normales de la casa. Pero el sábado a la mañana, mientras estaba en el mercado comprando para el asado, me llegó una notificación al celular. La cámara había detectado movimiento. Abrí la aplicación y vi a don Ramón en el living, pero no estaba tomando mate ni viendo tele. Estaba parado frente al aparador, donde yo guardaba los papeles importantes y algunos pesos para emergencias. El corazón se me aceleró. Vi cómo abría el cajón, sacaba el sobre donde tenía la plata, contaba los billetes y se guardaba algunos en el bolsillo. Después volvió a poner el sobre en su lugar y cerró el cajón como si nada.
No podía creer lo que estaba viendo. Me quedé parada en el medio del supermercado, con el carrito lleno, mirando la pantalla del teléfono. La grabación había quedado guardada. Tenía la prueba. Volví a casa con las piernas temblando. Don Ramón estaba en el patio, tranquilo, cebando mate como todos los días. ¿Cómo le fue en el mercado, doña Carmen? Bien, don Ramón. No pude decirle nada. Fui directo a mi cuarto, cerré la puerta y volví a ver el video. No había dudas. Lo había agarrado con las manos en la masa. Pero lo que más me dolía no era tanto la plata que faltaba, sino la cara de confianza con que me había saludado cuando volví del mercado, como si nada hubiera pasado. Esa noche esperé a que Martín llegara del trabajo. Le mostré el video sin decir palabra. Mi hijo se quedó callado durante los 3 minutos que duraba la grabación. Cuando terminó, se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono. «La concha de la lora», murmuró. «¿Qué hacemos ahora?» Martín se pasó las manos por la cara. «No sé, ma. Esto es un quilombo. Yo no puedo seguir así, hijo. Es mi casa, mi plata, mis cosas. Lo sé, ma. Pero Yamila, yo la amo, ¿entendés? Y si hago bardo con esto, la voy a perder». Esa fue la primera vez que vi a mi hijo llorar desde que era chico. Se largó como una criatura, con esos sollozos que te parten el alma. «No podés seguir con alguien cuya familia te está robando, Martín. Pero ella no sabe nada, ma. Yamila no tiene la culpa de lo que hace el padre». «¿Estás seguro de que no sabe?» Martín se quedó callado. Esa pregunta lo había matado, porque él también había empezado a dudar. Los días siguientes fueron insoportables. Yo fingía normalidad, pero cada vez que veía a don Ramón tomar mate en el patio, se me revolvía el estómago. Y lo peor era que él seguía igual de campante, saludándome con una sonrisa, preguntándome cómo había dormido, si necesitaba que me ayudara con algo. Una tarde mientras estaba en el trabajo, me llegó otra notificación. Esta vez vi a doña Rosa en el living. Abrió mi cartera, que había dejado en el sillón, y sacó 2 billetes de 500 pesos. Los guardó en el corpiño, y cerró la cartera. Ya no era solo don Ramón, eran los dos. Esa noche no pude cenar. Me quedé en mi cuarto, viendo los videos una y otra vez. En total, en una semana habían agarrado casi 3,000 pesos. Y eso era solo lo que había grabado. ¿Cuánto me habrían robado en estos 3 meses? Martín llegó tarde del trabajo. Tenía cara de pocos amigos. «¿Qué te pasa?», le pregunté. Hablé con Yamila. Le conté lo del video. Se me heló la sangre. «¿Qué le dijiste?» «La verdad, que su viejo te estaba coreando». «¿Y qué dijo?» Martín se sentó en la cama, derrotado. Primero no me creyó. Después, cuando le mostré el video, se puso a llorar. Dice que no sabía nada, que su papá le había dicho que vos le dabas plata para los gastos. ¿Le habían dicho eso? Eso dice ella. Y que su mamá pensaba lo mismo. No podía creer la cara de piedra de esa gente. No solo me robaban, sino que les habían mentido a sus propios hijos. ¿Y ahora qué va a pasar? Yamila dice que va a hablar con ellos, que les va a pedir que se vayan. Pero pasaron 3 días, y no pasó nada. Los padres de Yamila seguían en mi casa. Yo seguía perdiendo plata y comida, y el ambiente estaba cada vez más tenso. Yamila evitaba mirarme a los ojos. Martín andaba de mal humor, y don Ramón y doña Rosa actuaban como si nada pasara. El viernes a la noche, mientras cenábamos, don Ramón largó un comentario que me terminó de convencer de que sabía perfectamente lo que hacía. «Doña Carmen, ¿no le parece que podríamos poner cable? Acá no hay canales buenos para ver fútbol». La desfachatez me dejó muda. El tipo me estaba robando, y encima me pedía que pagara cable para que él pudiera ver fútbol. «Don Ramón», le dije, tratando de mantener la calma, «yo creo que es hora de que ustedes vuelvan a Tucumán». El silencio que se hizo en esa mesa fue sepulcral. Doña Rosa dejó de masticar. Yamila se puso colorada. Martín me miró con cara de «ahora sí la cagaste». «¿Por qué dice eso, doña Carmen?», preguntó don Ramón, con una sonrisa forzada. «Porque ya llevan 3 meses acá, y yo creo que ya es suficiente. Pero nosotros no molestamos a nadie. Limpiamos, cocinamos, ayudamos en todo. Sí, pero esta casa es chica para tanta gente». Don Ramón se paró de la mesa. «Entiendo, no somos bienvenidos». «No es eso, don Ramón». «¿No?
Entonces, ¿qué es? Ahí fue cuando exploté. Es que me están robando, carajo. El grito me salió del alma. Doña Rosa se puso pálida. Yamila empezó a llorar. Martín se tapó la cara con las manos. ¿Cómo nos va a decir eso?, balbuceó doña Rosa. Porque los tengo filmados. Saqué el celular y puse el video ahí, en la mesa, para que todos lo vieran. Don Ramón miró la pantalla con los ojos como platos. Se veía clarito cómo abría mi cajón y se guardaba la plata en el bolsillo. Esto es un malentendido, tartamudeó. ¿Qué malentendido? Acá se ve perfecto cómo me roba. Doña Rosa se paró de un salto. Nosotros no somos ladrones. Entonces, ¿qué es esto? Puse el otro video, donde se veía a ella agarrando plata de mi cartera. La mujer se desplomó en la silla, llorando. Yo pensé que usted nos daba esa plata. Yamila nos había dicho. Yo nunca dije eso, gritó Yamila. Nunca. Don Ramón se quedó callado, mirando el piso. Después alzó la vista y me miró a los ojos. Tiene razón, doña Carmen. Nosotros la cagamos. Pero entienda, estamos desesperados. Allá en Tucumán, no tenemos nada. No hay trabajo, no hay plata. Cuando vimos que acá había de todo, pensamos que usted no se iba a dar cuenta si agarrábamos un poquito. ¿Un poquito? Me robaron miles de pesos. Sí, tiene razón, la cagamos. Pero no lo hicimos con maldad, doña. Lo hicimos por necesidad. Martín, que había estado callado todo el tiempo, por fin habló. ¿Necesidad? ¿Y por qué no pidieron? ¿Por qué no dijeron, che, estamos justos, ayúdennos? ¿Por qué tuvieron que robar? Don Ramón no supo qué responder. Esa noche casi no dormí. Estuve dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había pasado. Por un lado, entendía la desesperación de esta gente. Yo también había pasado momentos jodidos, sobre todo cuando Martín era chico, y su padre se había borrado. Sabía lo que era no tener para llegar a fin de mes. Pero por otro lado, me habían mentido en la cara durante meses. Me habían robado en mi propia casa, aprovechándose de mi confianza. Y lo que más me dolía, era que habían puesto a Martín y a Yamila en el medio de todo este quilombo. A la mañana siguiente, don Ramón vino a mi cuarto antes de que me levantara. Doña Carmen, ¿puedo hablar con usted? Sí, pase. Quería pedirle perdón, en serio. Rosa y yo la cagamos feo. No tenemos excusa para lo que hicimos. Me quedé callada, esperando que siguiera. Nosotros nos vamos a volver a Tucumán, hoy mismo. Pero antes, quería devolverle toda la plata que le sacamos. Sacó del bolsillo un fajo de billetes. Acá tiene 5,000 pesos. Es todo lo que tenemos. Sé que le sacamos más, pero es lo único que podemos devolverle ahora. El resto, se lo vamos a mandar apenas consigamos trabajo allá. Agarré la plata y la conté. Efectivamente, eran 5,000 pesos. Don Ramón, yo no soy mala persona. Si ustedes me hubieran dicho desde el principio que estaban mal, que necesitaban ayuda, yo habría hecho algo. Pero mentirme, robarme en mi cara, eso no se hace. Tiene razón, nosotros somos unos giles. Pero le juro por mis hijos que vamos a pagarle todo lo que le debemos. ¿Y? ¿Yamila? Yamila se queda. Ella no tiene nada que ver con lo que hicimos nosotros. Y Martín la quiere mucho. Esa tarde, don Ramón y doña Rosa juntaron sus cosas y se fueron en un remis al terminal de retiro. Yamila lloró como una Magdalena cuando se despidió de ellos. Martín estaba serio, pero la consolaba como podía. ¿Te vas a quedar?, le pregunté a mi nuera esa noche. Si usted me deja, doña Carmen. Yo entiendo si no confía más en mí. Vos no hiciste nada malo, Yamila. Y Martín te quiere. Yo también lo quiero mucho. Y la quiero a usted. Por eso me duele tanto lo que pasó. A mí también me duele. Pero estas cosas pasan, mija. Lo importante es seguir adelante. Los días siguientes fueron raros. La casa se sentía vacía sin don Ramón, tomando mate en el patio y sin doña Rosa trajinando en la cocina. Pero también se sentía más tranquila, como si hubiera salido de una pesadilla. Yamila se esforzó por demostrarme que ella era diferente a sus padres. Empezó a ayudarme con los gastos de la casa, aportando una parte de su sueldo de la peluquería. También se encargó de cocinar y limpiar.
y siempre me consultaba antes de usar cualquier cosa. Martín, por su parte, empezó a ayudarme más con las cuentas. Entre los dos me convencieron de abrir una cuenta en el banco para no tener plata suelta en la casa. Un mes después, llegó un giro desde Tucumán. 500 pesos, junto con una carta de doña Rosa pidiendo perdón y prometiendo que iban a seguir mandando plata hasta saldar la deuda. ¿Le crees?, me preguntó Martín. Veremos, pero por lo menos hicieron el gesto. Efectivamente, cada mes llegaba un giro, a veces de 500 pesos, a veces de 300, depende de cómo les fuera. Don Ramón había conseguido trabajo en una finca, y doña Rosa limpiaba casas. No era mucha plata, pero cumplían. Hoy, casi un año después, todavía me llegan los giros. Ya me devolvieron casi toda la plata que me habían robado, y la relación con Yamila se afianzó. El mes pasado me contó que está embarazada. ¿Qué opina doña Carmen? ¿No le molesta que tengamos un bebé acá? ¿Molestarme? Si voy a ser abuela. Martín está chocho con la noticia. Ya está armando la cuna en el cuarto que antes ocupaban los padres de Yamila. A veces cuando estoy sola en casa, me pongo a pensar en todo lo que pasó, en cómo una situación tan fea terminó, de alguna manera fortaleciendo a la familia. Aprendí que desconfiar no siempre está mal, que uno tiene derecho a proteger lo suyo. Pero también aprendí que la gente puede cambiar, que los errores se pueden reparar si hay voluntad. Las cámaras las saqué hace un tiempo. Ya no las necesito. Ahora confío en Yamila, y ella confía en mí. Y si vienen los abuelos a conocer a su nieto, van a ser bienvenidos. Pero esta vez, las reglas van a estar claras desde el principio. La vida es rara, ¿no? A veces lo que parece una traición termina siendo una lección, y lo que parece un final termina siendo un nuevo comienzo.